Muy buenos días, bienvenidos a esta nuestra sesión de Ateneo del mes de julio. El día de hoy vamos a tener la participación del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital, que nos va a acompañar aquí en la presentación del caso y las experiencias prácticas de lo que realizan en la labor. Para dar inicio a esta Ateneo le voy a dar la palabra al doctor Avellaneda, que nos va a dar una perspectiva general y luego empezamos con la revisión del caso. Doctor Avellaneda. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. En este, digamos, caso se sale un poco de lo que evidentemente ustedes están acostumbrados a ver. Es un área que tal vez es un poco lejana para algunos de los servicios, pero lo que queremos destacar es cómo con este caso el manejo interdisciplinario pues fue muy importante para poder resolverlo, darle un tratamiento correcto, y creo que es un poco la invitación que queremos con este caso, es a estar mucho más abiertos a trabajar con otros servicios, con otras especialidades, y a buscar esa integración que es lo que permite que un hospital de estos pues pueda tener una formación integral para nuestros residentes y estudiantes. Entonces, pues los dejo con Jorge y Nicole, que son nuestros residentes de primer año. Han hecho un excelente trabajo. Esperemos que a todos ustedes les guste el resultado de esto. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Eliezer Rojas. Yo soy residente de primer año de otorrinolaringología de la Universidad de Rosario. Pues para mí es un honor estar acá frente de ustedes el día de hoy. Pues la idea es hacerles pues una presentación de un caso especial interdisciplinario que pues es la idea de los Ateneos, pues todo con fines académicos para compartir lo que hacemos acá en el hospital y pues resaltando pues la importancia de ciertas características clínicas en unos pacientes que manejamos día a día. Entonces, pues vamos a iniciar haciendo una presentación del tema de forma pues, académica, contando pues, teóricamente qué es lo que se conoce actualmente sobre las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Pues en nuestra charla del Ateneo, como pudieron darse cuenta, la titulamos Más allá del goteo nasal, fístula del líquido cefalorraquídeo como reto diagnóstico y quirúrgico interdisciplinario, ya que pues hemos notado que a pesar de que no es una patología tan infrecuente como se creía inicialmente, sí hemos tenido varios casos acá en el hospital y nos hemos dado cuenta que a veces hay unos abordajes diagnósticos que pudieran de pronto mejorar por parte de todos nosotros. Y pues la idea de esto es pues, dar a conocer el caso para pues, hacer una formación un poco más integral, un abordaje más integral de estos casos. Vamos a dar pues, después la relevancia y la importancia clínica del caso que vamos a presentar y vamos a finalizar pues, ya presentando el caso clínico como tal. Entonces pues, ya voy a dar el paso a mi compañera, la doctora Nicole Simmons, que es también residente de primer año. Listo, buenos días. Vamos a empezar con la revisión de tema. Entonces, para decir unas cuantas generalidades de las fístulas del líquido cefalorraquídeo, hay que recordar que la palabra fístula viene del latín caño de agua, tubo y flauta. La rinoliquia viene del griego rinos, nariz, y el latín liquare, aclarar o hacer líquido, hacer secreción. La fístula del líquido cefalorraquídeo es una salida del mismo por la cavidad nasal. Para que esto ocurra, debe haber sí o sí una comunicación directa entre el espacio subaracnoideo y el espacio mucoso. Esto permite que haya una vía directa de propagación de los microorganismos, lo cual predispone a las pacientes a hacer meningitis y también a desarrollar neumoencéfalo. Para hablar un poco de la perspectiva histórica, tenemos que la primera descripción de una fístula de líquido cefalorraquídeo se hizo en el siglo XVII, y en el siglo XX, Walter Dandy, que es uno de los padres de la neurocirugía, hizo la primera reparación exitosa con una craniotomía bifrontal para la colocación de un injerto de fascia lata. Con este método que él tenía una recurrencia del 27% en esas épocas. Posteriormente, otros autores exploraron otro tipo de abordajes y se empezaron a realizar abordajes extracraneales. Entre ellos destacamos en 1948 a Dolman, quien hizo una incisión nasorbitaria estándar para el cierre de una fístula. Tenemos a Hirsch, que hizo el cierre exitoso de 2 fugas de líquido cefalorraquídeo del seno esfenoidal por un abordaje endonasal puro. Y tenemos en 1964 a Frabeck y Halberg, quienes cerraron un defecto del cribiforme vía endonasal. Posteriormente tuvimos el advenimiento de la cirugía endoscópica transnasal,
que se introdujo entre los 80s y los 90s. De aquí tenemos otros autores como Wigand y Stankiewicz, que hicieron cierre de fugas incidentales durante cirugía de senos paranasales. En el 89 tenemos a Papay y sus colegas, quienes introdujeron la endoscopia transnasal rígida para el cierre de fístulas. Y en los 90 tenemos a Mattox y Kennedy, quienes hicieron una serie de casos en los cuales abordaron la rinoliquia por visualización endoscópica. Todos esos avances permitieron que la reparación endoscópica transnasal se posicionara como un pilar del tratamiento quirúrgico de esta afección. La clasificación se propuso por Omaya y sus colegas en traumáticas y no traumáticas de acuerdo a su etiología. Solo el 4% de las fístulas del líquido cefalorraquídeo son no traumáticas, haciendo que la gran mayoría sean traumáticas, sea de forma accidental o sea intraoperatoriamente. El 16% de estas se consideran resultado directo de procedimientos tanto intracraneales como extracraneales. Para recordar un poquito de la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo, entonces tenemos que se producen en los plejos coroideos a un ritmo de 20 mililitros por hora en los adultos y hace resorción en las vellosidades aracnoideas. Este va a circular por los ventrículos, por los agujeros de Loschka y Magendie y terminan yendo alrededor de los espacios subaracnoideos, cubriendo los hemisferios cerebrales, el cerebelo y la columna vertebral. La presión de apertura en una punción lumbar en lactantes es de 4 centímetros de agua y en adultos es de 14 centímetros de agua cuando está normal. Tenemos un volumen promedio de líquido cefalorraquídeo de 140 mililitros. Para que pueda haber rinoliquia en un paciente, se tienen que cumplir sí o sí dos condiciones. La primera condición es que hay una ruptura de barreras, entonces se debe romper la barrera entre el aracnoides, la dura madre, la mucosa de los senos paranasales y el hueso que está entre ellas. Y lo otro que tiene que suceder para que mi paciente presente rinoliquia es que tengamos un gradiente de presión que permita que el flujo haga que salga el líquido cefalorraquídeo del espacio intracraneal al espacio extracraneal. Hay diferentes etiologías como lo mencionamos durante la clasificación, entonces tenemos las intervenciones quirúrgicas, el trauma craneoencefálico, las fracturas de base de cráneo con laceración dural, la erosión de base de cráneo que se puede presentar una neoplasia o una infección y una presión intracraneal elevada. Hay que tener en cuenta que la parte más débil de la base de cráneo donde se puede presentar la fístula de líquido cefalorraquídeo es la lámina lateral de la lámina cribiforme. Y entre más larga sea esta, tenemos más riesgo de presentar una fístula, especialmente en cirugía de senos paranasales. Bueno, ahora recordar los criterios de diagnóstico de hipertensión endocraniana. El gold estándar es hacer una medida por intervención que nos muestre que la presión intracraneal esté por encima de 20 milímetros de mercurio por al menos 5 minutos sostenida en adultos. Sin embargo, hay otras cosas que podemos encontrar que nos hacen sospechar la misma. Por ejemplo, en clínica, que el paciente presente cefalea, presente diplopía, visión borrosa y tinnitus pulsátil, que tengan papiledema, el cual es un hallazgo clave, pero no es necesario para yo decir que tenga hipertensión intracraneal. Neuroimagen, que se puede hacer una resonancia o una venografía, especialmente si hablamos de una hipertensión intracraneana idiopática, pues descartamos alguna lesión estructural o trombosis de sedo venoso que nos esté causando la hipertensión intracraneana y debemos buscar 3 o más signos sugestivos de hipertensión endocraniana en ella, como el aplanamiento posterior del globo ocular, la distensión de la vaina del nervio óptico, la trombosis o la estenosis más bien del seno lateral y la herniación de la silla turca supracelarmente. Y con eso descartamos causas secundarias. El diagnóstico puede ser complejo por 3 razones. La primera es que podemos confundir la rinoliquia con otros tipos de rinorrea por otras afecciones, como en la rinitis alérgica o vasomotora, la rinosinusitis, la secreción lagrimal retronasal o líquido cefalorraquídeo postraumático o quirúrgico. Otra opción es que la rinoliquia es intermitente en la mayoría de los casos, entonces mi paciente puede llegar sin rinoliquia en el momento en que yo lo estoy evaluando. Esto puede confundir mi diagnóstico y tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo va a drenar a una baja presión. Va a drenar como un goteo más que como un chorro. Entonces, la rinoliquia la podemos encontrar, que los pacientes nos comentan que ellos, más que todo, se les da cuando varían su posición cefálica. Entonces, ellos anecdóticamente nos cuentan que cuando se van a amarrar los zapatos es que empiezan a presentar el goteo nasal. Suele ser unilateral, porque pues el defecto de base cráneo se suele encontrar de un solo lado, sin embargo hay casos en que puede ser bilateral, porque tengo un defecto bilateral o porque haya una perforación septal que haga que el líquido cefalorraquídeo pase de una fosa nasal a la otra y salga eventualmente por ambos lados. Los pacientes cuentan que sienten un sabor salado o metálico, pueden presentar hiposmia, anosmia y parosmia por el defecto de la lámina cribiforme que afecta el nervio olfatorio, pueden tener cefalea crónica por tener una presión intracraneal baja por la fístula
y pueden tener antecedentes de meningitis bacteriana recurrente. Aquí podemos diferenciar las fístulas, las de alto flujo versus las de bajo flujo. En las de alto flujo vamos a encontrar que la rinoliquia es rápida y es continua, entonces estos pacientes sí se ve un poco más clara la rinoliquia, mientras que los que tienen bajo flujo de rinoliquia van a presentar una rinoliquia que es lenta, es intermitente, es más como un goteo. El defecto en las de alto flujo suele ser grande, lo que permite mayor salida de líquido, mientras que en las de bajo flujo suele ser pequeña. La situación clínica típica en una de alto flujo es que tenemos una cirugía de base de cráneo extensa, lo cual nos da este defecto grande, y en las de bajo flujo suelen ser postraumática leve, puede ser espontánea o puede ser postquirúrgica menor. Los síntomas clínicos en una rinorrea, rinoliquia de alto flujo es continua, con mayor riesgo de complicaciones infecciosas como la meningitis, mientras que en una de bajo flujo vamos a encontrar una rinolea leve o esporádica con menos síntomas sistémicos. Al examen físico de estos pacientes, pues vamos a encontrar una rinoliquia al pedirle al paciente que haga una posición al inclinarse, ahí podemos encontrar la aparición de la rinoliquia, y con maniobras de Valsalva también la podemos aumentar y encontrarla al examen físico. Algo que se habla tradicionalmente es el signo del halo, que es tomar una gota de este líquido, especialmente si está sanguinolento, y ponerlo sobre un paño, y podemos ver cómo alrededor de la sangre se hace un halo que se dice que es relacionado con el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, se ha encontrado que el moco, la saliva y las lágrimas también nos pueden dar el signo del halo. Entonces, no es tan útil, pero es un buen indicio cuando apenas vamos a iniciar los estudios complementarios. La rinoscopia anterior realmente es inespecífica porque no nos permite ver toda la cavidad nasal hacia atrás, ni el techo nasal, pero igual uno la hace inicialmente, y se debe hacer siempre una endoscopia nasal. En la endoscopia nasal podemos encontrar que la mucosa se ve húmeda, se ve reluciente, se puede encontrar en ciertos casos un pequeño chorro y se puede encontrar en ciertos pacientes un pequeño meningocelio. Entonces, en este caso estamos viendo una endoscopia nasal de una fosa nasal derecha, donde está el asterisco, donde tenemos el septum nasal, este es el cornete medio que está rechazado, y vemos hacia atrás de la lamela basal cómo tenemos una zona reluciente donde hay salida de líquido. Al acercarnos más encontramos cómo está todo el líquido saliendo y vemos donde están las cabezas de las flechas este defecto en la base de cráneo. La clínica, cuando es una fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea, es más que todo en mujeres, el 77%, entre los 45 y los 65 años, con una media de 57 a 60 años. Suelen ser obesas la mayoría de los pacientes, con un IMC entre 35 y 38, y se relaciona con la presión intracraneal elevada. Esta es la mnemotecnia que solemos usar para esta patología espontánea, que es FAT, 40, female y fértil. Obesidad entre los 40 años, mujer y fértil. El paciente puede presentar cefalea, tinnitus pulsátil, papiledema, alteraciones visuales, encontrar en la neuroimagen la silla turca vacía, y en ciertos casos, como dije, podemos encontrar meningocele o meningoencefalocele concomitante por la presión constante de la dura madre y sus pulsaciones sobre la base de cráneo. Las pruebas de diagnóstico se basan en dos principios. Por un lado, tenemos las que nos pueden presentar un marcador de líquido cefalorraquídeo, cosa que yo pueda tomar esta rinorrea, este líquido, y mirar si esta proteína se encuentra en el líquido cefalorraquídeo y me diga si este líquido sí es líquido cefalorraquídeo efectivamente. Por otro lado, podemos administrar agentes de forma intratecal que me pinten el líquido cefalorraquídeo para yo observar en la nariz si el líquido que está saliendo también se pinta de ese color. Entonces, de los marcadores químicos que podemos utilizar, tenemos, por un lado, se usaba mucho la glucosa con las tiras reactivas, que tenían glucosa oxidasa, y pues se pintaba de cierto color si sí había glucosa en el líquido. Sin embargo, se han presentado muchos falsos positivos y falsos negativos, porque las sustancias reductoras del moco también las podían activar. Por otro lado, pacientes con meningitis, pues se disminuye el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo y nos va a marcar un falso negativo. La beta-2-transferrina es una proteína que solamente se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, recientemente también se ha encontrado en el humor acuoso, pero pues esto no lo vamos a encontrar en la nariz, entonces sigue siendo muy fiable. Esta no nos presenta ni falsos positivos ni falsos negativos. Tenemos también la proteína beta-trasa, que es una prostaglandina, es la segunda proteína más frecuente en el líquido cefalorraquídeo después de la albúmina, tiene una especificidad y sensibilidad de aproximadamente 100%, sin embargo no se debe realizar ni en falla renal ni en meningitis porque sus valores disminuyen. Y tenemos por otro lado la transtirretina, que destacan que da un resultado muy rápido, 5 a 10 minutos versus a 5 a 12 horas, que se demora en la beta-2-transferrina y la proteína beta-trasa. Para los trazadores de líquido cefalorraquídeo, es la sustancia que les mencionaba que se puede poner de forma intratecal,
Eso nos confirma la presencia de la fístula y nos ayuda a encontrar exactamente dónde está el defecto de la base de cráneo en la nariz. Entonces se requiere realizar una punción lumbar. En esa punción lumbar introducimos este agente trazador o este colorante, por decirlo coloquialmente, que se introduce al espacio subaracnoideo, se permite que circule y eso nos permite realizar una nasofibrolaringoscopia y nos muestra dónde está el defecto de la base de cráneo. Entonces lo que usamos es fluoresceína intratecal, que se introdujo en los 60, se debe usar una dosis de menos de 50 miligramos con 2 diluciones, lo que se hace es tomar 9 cc de líquido cefalorraquídeo con 1 cc de fluoresceína, luego se vuelve a hacer la misma dilución por segunda vez y esto se le ingresa al paciente. Se deja al paciente más o menos 30 a 40 minutos para que el líquido cefalorraquídeo circule y posteriormente hacemos una nasofibrolaringoscopia que nos permita buscar ese marcador. En este caso el paciente tenía un meningocele, entonces se ve en una fosa nasal izquierda, este es el septum nasal, cómo se pinta en la lámina cribosa, el meningocele del color verde. Acá tenemos un video. Este es un paciente que se le realizó una antrostomía, ya se había resecado también el cornete medio, se hizo una etmoidectomía anterior y una etmoidectomía posterior, llegamos ya hasta el esfenoides y vemos el defecto de la base de cráneo en el etmoides posterior. Es que no. Y acá tampoco sale. Acá vemos claramente dónde está el defecto de la base de cráneo en el etmoides posterior y vemos cómo se ve claramente la salida de este líquido que está pintado de verde y cálido. Esto nos confirma dónde está claramente el defecto para que lo podamos cerrar. Otros métodos que tenemos de diagnóstico, tenemos la cisternotomografía, que lo que utilizamos es la metrizamida, que es un medio de contraste radiopaco con 47% de yodo, y lo que va a hacer eso es pintarnos el líquido cefalorraquídeo de forma hiperdensa. Entonces en este caso vemos como todo el líquido cefalorraquídeo está de este gris claro, radiodenso, y vemos cómo cae hacia el etmoides anterior, lo cual nos confirma la presencia de la fístula de líquido cefalorraquídeo. El 80% de las fístulas se pueden documentar con este método diagnóstico. De igual manera hay que tener en cuenta ciertos casos en los cuales no es tan efectiva la cisternotac, como en pacientes que tengan defectos durales menores de 2 milímetros o que tengan muchos defectos durales, que la fuga sea lenta o que la fuga sea intermitente, que esté una fuga espontánea o que el paciente tenga una anatomía compleja de base de cráneo anterior. En estos casos podemos hacer una cisternoresonancia que nos va a delimitar mejor el defecto. Contraindicaciones para realizar este método es que el paciente tenga alergia al contraste yodado, que tenga una infección activa del líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central, que tenga hipertensión intracraneal o una coagulopatía. Hay ciertos riesgos con este método, que es el dolor postpunción, las reacciones alérgicas, infección por hacer la punción lumbar, riesgo teórico de herniación, exposición a radiación o empeoramiento de los síntomas. El cisternotac tiene su mejor utilidad cuando tenemos una fístula que es de alto flujo, cuando son fístulas únicas y cuando hay una localización clara de la misma. La tomografía de alta resolución nos permite evidenciar zonas de dehiscencia ósea o de adelgazamiento. Y como ya había mencionado al inicio, la zona potencial donde primeramente voy a buscar una fístula es en la lámina lateral de la lámina cribosa. Estas dehiscencias óseas suceden porque hay unas pulsaciones durales normales que empiezan a generar erosión continua sobre el hueso y eventualmente nos llevan a hacer una dehiscencia. Los cortes máximos, tanto en el cisternotac como en la tomografía de alta resolución, deben ser de máximo 1 milímetro. Acá podemos ver un corte coronal de una tomografía de alta resolución en ventana ósea y vemos como en el borde superior de la lámina papirácea hay una dehiscencia ósea, si lo comparamos con el lado contralateral. El tratamiento de la fístula de líquido cefalorraquídeo es muy importante recordar que para que sea óptimo y para poder brindarle lo mejor al paciente debe haber cooperación e intervención multidisciplinaria entre diferentes especialidades como la otorrinolaringología, la neurocirugía y la neuroradiología. El manejo podemos considerar un manejo conservador inicialmente en ciertos casos que se basa en un reposo estricto. El paciente debe quedarse en cama por al menos 1 o 2 semanas, lo cual teóricamente nos va a permitir una cicatrización del defecto.
Se debe elevar su cabecera, ponerle un catéter lumbar que nos haga un drenaje subaracnoideo a 10 cc por hora, o se podrían hacer punciones lumbares seriadas. Decirle al paciente que evite la valsalva, como toser, estornudar, sonarse o esforzarse, porque esto nos va a volver a abrir el defecto. Se le debe brindar al paciente un ablandador de heces para evitar que haga estas maniobras del valsalva, y eso nos va a permitir disminuir el flujo de la fístula, disminuir la fuga del líquido cefalorraquídeo y permitir la cicatrización de este sitio de fístula. Hay ciertas complicaciones de este tipo de manejo, y es que los pacientes podrían presentar una cefalea al disminuir mucho la PIC. Si tengo un drenaje de más de 10 cc por hora, podrían presentar síntomas de hipotensión intracraneal. También puedo presentar neumoencéfalo, porque al hacer esta maniobra se va a ingresar el aire a través de este defecto en la base del cráneo, generando compresión cerebral. Y en cuanto a la meningitis, se podría encontrar por hacerle punciones lumbares seriadas, aumenta el riesgo de la misma. De los antibióticos, pues el riesgo de meningitis es variable y ha sido muy controvertido el uso de los mismos. El riesgo es del 2 al 50% y es un rango muy amplio porque depende del tipo de fístula que yo tengo en este momento. Si es una fístula de alto flujo o que lleva mucho tiempo fugando, pues tengo más riesgo. Si es de inicio tardío, si tengo unas infecciones concomitantes, pues ahí sí considero el uso de antibiótico. Sin embargo, no se recomiendan las guías porque se considera que no genera muchos beneficios, pero sí genera resistencia. Si las tengo que usar, teniendo en cuenta que tengo riesgo elevado de hacer meningitis o si fue una fístula traumática, se recomiendan las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina o la cefazolina. Y también se recomienda el uso de acetazolamida porque eso nos reduce la presión del líquido cefalorraquídeo. La reparación endoscópica, lo primero que tenemos que hacer para realizarla es yo saber dónde está mi defecto con las pruebas que vimos previamente. Cuando ya tengo mi defecto localizado y lo estoy visualizando intraoperatoriamente, lo que debo hacer es preparar el sitio donde voy a poner el injerto. Entonces hago una cauterización de la mucosa 5 milímetros alrededor de donde tengo el defecto para que se facilite la adhesión del mismo. El injerto se puede seleccionar de varias zonas, puede ser fascia temporal o fascia lata, las cuales cuando usamos este tipo de fascia se debe poner de forma intracraneal porque la presión intracraneal me ayuda a mantenerlo en su sitio. También se puede usar músculo, se puede usar cartílago del septum o del pabellón auricular, se puede utilizar hueso del septum, grasa o incluso intranasales pediculados. Sin embargo, hay varios estudios que han demostrado que en este caso la tasa de fracaso es alta, pero sí hay una aplicación del mismo que ya en la siguiente diapositiva la voy a mostrar. La colocación adecuada de este injerto es fundamental para que la reparación endoscópica de mi paciente sea exitosa y no tengamos recurrencia de la fístula. En este caso tenemos una fosa nasal derecha, hacia acá tenemos todo lo que es medial y acá todo lo que es lateral, acá se retiró el colgante medio y se hizo etmoidectomía anterior y posterior. Toda esta zona delimitada en amarillo es un injerto alocelular adérmico acelular que se colocó sobre el defecto de la base del cráneo y quedó bien posicionado. La reparación endoscópica también puede variar de acuerdo al tipo de fístula que yo tengo. Si tengo una fístula de alto flujo, acá sí se puede recomendar el colgajo mucoso pediculado, que es el colgajo nasoseptal, que está irrigado por la rama septal posterior de la arteria espenopalatina, o la otra opción es que hagamos una reconstrucción multicapa. Al igual que en las de bajo flujo, se recomienda un cierre multicapa. Acá tenemos un ejemplo de un cierre multicapa del techo nasal derecho, y vemos que el cierre multicapa se realizó con dura madre en la parte más externa, posteriormente se usó fascia, lo amarillo representa el hueso, nuevamente fascia, luego mucosa y posteriormente un cemento. Si el paciente no tiene drenaje activo, le puedo hacer un cierre con un injerto mucoso simple y nada más. Y hay que tener en cuenta que los injertos mucosos nunca se pueden posicionar intracranealmente y la orientación del epitelio respiratorio debe quedar hacia la nariz y los senos paranasales, porque si no puedo generar un mucosele intracraneal. Del cuidado postoperatorio de estos pacientes, tener en cuenta que ellos quedan con taponamiento nasal, requieren reposo absoluto en cama, los antibióticos se les pueden brindar en este caso porque los operé, monitorizarlos, dejarlos en UCI al menos las primeras 24 horas y que los pacientes eviten nuevamente tanto las actividades intensas como el valsalva. Las tasas de éxito de esta reparación endoscópica es del 90% cuando son primarias y 97% cuando son secundarias. Esta es una fosa nasal izquierda, acá arriba tenemos el seno frontal y esto que nos señala la flecha es donde se hizo una reparación un año antes. Acá vemos como el defecto de base de cráneo está completamente cerrado, sin rinolitis activa, porque tiene una muy buena tasa de éxito de cierre. Bueno,
Entonces, pues ya para finalizar, vamos a hacer una presentación sobre el caso clínico relacionado con rinoliquia y fístula de líquido cefalorraquídeo que atendimos en el servicio el año pasado. Entonces, en cuanto al caso clínico, pues mencionar que es una paciente femenina de 58 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemia. Fue operada de cesárea en 3 ocasiones, le realizaron también una saphenectomía. En cuanto a los farmacológicos, estaba en manejo con enalapril, atorvastatina, metformina, sin ningún tipo de antecedente traumático o alérgico adicional. En cuanto a la enfermedad actual, pues la paciente consultó refiriendo un cuadro de 2 meses de evolución aproximadamente, consistente en rinorrea hialina a través de fosa nasal izquierda, asociada a episodios de cefalea holocraniana que mejoraba parcialmente con la analgesia. Ella nos comentó en ese momento que había presentado un episodio similar más o menos hace unos 8 años que duró con rinoliquia activa por fosa nasal izquierda durante más o menos unos 3 meses, pero pues tuvo autorresolución, por lo cual pues nunca hubo un estudio en ese momento. La paciente sí había consultado a consulta externa en varias ocasiones, pues refiriendo la rinoliquia, pero pues pensaron que era una rinorrea asociada a una rinitis alérgica. Le dieron manejo con antihistamínicos y con corticoides intranasales, pero pues ella nunca tuvo mejoría en ese momento. Después hubo resolución y no hubo nuevamente consulta. Sin embargo, la paciente nuevamente inició 2 meses antes a la consulta al servicio de urgencias con la cefalea que fue persistente, en realidad fue ese su motivo de consulta, y aumento de la rinorrea que presentaba por fosa nasal izquierda, razón por la cual pues decidió consultar a urgencias. En cuanto al examen físico, pues encontramos una paciente que estaba en buenas condiciones generales, tenía los signos vitales completamente normales. Al examen específico de otorrinolaringología encontramos a la rinoscopia anterior que tenía una desviación septal obstructiva parcialmente en la fosa nasal derecha con una hipertrofia de cornetes de forma bilateral, encontrando una escasa rinorrea en fosa nasal izquierda que empeoraba o que aumentaba con las maniobras de Valsalva, razón por la cual pues decidimos hacerle una nasosinuscopia para mirarle bien cómo estaba por dentro la cavidad nasal con un lente de endoscopia. Allí pues se encontraron los mismos hallazgos de septodesviación derecha, sin embargo pues no se encontraron fístulas de líquido cefalorraquídeo activas o salida de rinoliquia activa en ningún punto, incluso con las maniobras de Valsalva. Entonces, razón por la cual pues se decidieron ampliar los estudios con una tomografía de senos paranasales de alta resolución. Acá tenemos entonces la tomografía que le tomamos a la paciente acá en el hospital. Esto es un corte coronal de una tomografía en ventana ósea. Entonces acá vemos los cortes que están desde el primero, del primero hacia abajo, de izquierda a derecha. Vemos los cortes de atrás hacia adelante. Podemos evidenciar acá, pues como para orientarnos un poquito, pues esto sería senos maxilares, esta sería cavidad nasal, septum nasal. Acá tendríamos los cornetes inferiores, cornetes medios, y estas cavidades de acá pues son los senos esfenoidales. Vemos el septum intersinusal, y vemos que el seno esfenoidal del lado izquierdo está ocupado por material de tejido blando. En el siguiente corte empezamos a ver una desaparición del límite óseo que tiene el seno esfenoidal con la cavidad craneal, donde se hace más evidente en esta parte de acá, donde vemos en el receso lateral del esfenoides una solución de continuidad con el cráneo. Acá tenemos los cortes axiales de esa misma tomografía, donde podemos ver los mismos hallazgos. ¿Sí? La ocupación del seno esfenoidal del lado izquierdo con la solución de continuidad y la fístula pues, que es evidente entre el seno esfenoidal y el receso esfenoidal de ese lado con la fosa craneal. También se tomó una resonancia cerebral, pues ahí tenemos el corte axial en una secuencia T2. Acá les muestro esta secuencia en especial. ¿Por qué razón? Porque pues evidenciamos especialmente que la ocupación que veíamos en la tomografía la vemos acá en la resonancia con una intensidad que es igual a la del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces eso nos habla, pues nos da una muy alta sospecha imaginológica de que hay salida del líquido cefalorraquídeo al receso lateral del esfenoides y al seno esfenoidal del lado izquierdo.
Entonces, ya revisando estas imágenes, pues consideramos que pues, la paciente tenía una fístula de líquido cefalorraquídeo, de líquido cefalorraquídeo activa, espontánea, y que requería pues, de manejo quirúrgico, ya que no había mejorado con el manejo médico, y solicitamos entonces un concepto por neurocirugía, a tratarse pues, de una patología que se maneja en conjunto por ubicación anatómica en base de cráneo. Neurocirugía valoró entonces nuestra paciente. Ellos consideraron pues, que también sí estaban de acuerdo con que tenía una fístula de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues, antes de definir algún tipo de manejo quirúrgico, ellos decidieron hacer estudios de ampliación para definir cuáles fueron las posibles etiologías de esa fístula que presentó la paciente en su momento. Solicitaron paraclínicos adicionales, entre esos estaba una resonancia magnética con contraste y una angioresonancia de vasos venosos y una valoración por oftalmología. Decidieron realizar también una punción lumbar. En la punción lumbar se evidenció una presión de apertura de 15 centímetros de agua con salida de líquido claro, sin ningún tipo de problema, y una glucometría en 205. La resonancia cerebral contrastada, pues los mismos hallazgos que ya se habían encontrado. Adicionalmente, pues resaltar también que había un meningocele, además de la fístula de líquido cefalorraquídeo, que también era un hallazgo que tenía en las resonancias a nivel esfenoidal. Y la angiografía venosa, que mostró que tenía una hipoplasia del seno transverso y sinoideo izquierdo, lo que les hizo sospechar al grupo de neurocirugía que probablemente se tratara de una hipertensión facilitada por este hallazgo. Sin embargo, neurointervencionismo consideró que pues, era un hallazgo anatómico pues, que no tenía mayor relevancia como para hacerle algún tipo de intervención en su momento. Oftalmología valoró también la paciente. Ellos le hicieron fondo de ojo, no le encontraron en ese momento papiledema y no consideraron algún tipo de intervención adicional por el servicio. Y pues ya con todos estos conceptos, la paciente fue llevada a una junta interdisciplinaria donde participó neurocirugía y otorrinolaringología. Se hicieron en ese momento dos propuestas de abordaje quirúrgico, una por parte de neurocirugía en los que ellos consideraban hacer una derivación ventrículo-peritoneal y por parte de otorrinolaringología que considerábamos realizar un abordaje endonasal endoscópico para cierre de esa fístula a 4 manos en conjunto con el servicio de neurocirugía. Se le dieron las dos propuestas a la paciente y a los familiares. Ellos decidieron tomar la propuesta de la corrección endoscópica, por lo cual fue llevada a procedimiento quirúrgico. Entonces, el procedimiento quirúrgico que se le realizó a la paciente fue una septoplastia, debido pues, a la desviación del tabique que ella tenía en ese momento. Pues, era necesario hacer una ampliación de la cavidad nasal para poder hacer el abordaje. Se hizo una disección de un colgajo nasoseptal izquierdo, como mencionaba Nicole en la revisión. Es un tipo de colgajo que se hace vía endoscópica, levantando todo lo que es la mucosa del septum y el piso de la nariz hacia la parte de atrás, teniendo como punto de pedículo vascular la arteria septal posterior. Se hace el levantamiento mucopericóndrico y mucoperióstico hacia la parte de atrás, se despega y posteriormente se utiliza para hacer una rotación de ese colgajo hacia el defecto. Se hizo también pues, hemoroidectomía anterior y hemoroidectomía posterior izquierda para hacer una ampliación y lograr alcanzar la pared anterior del seno esfenoidal, la cual pues, se bajó totalmente con fresa y con pinza para pues, exponer completamente el septum intersenusal, el cual también se fresó, dejando la cavidad del seno esfenoidal completamente expuesta para poder acceder a ella vía endoscópica. Y ahí se empezó a buscar y vemos entonces acá en este video que tenemos acá en esta diapositiva. En este video tenemos ahí donde se encontró el defecto. Tenemos problemas para reproducir este video, pero pues ahí alcanzamos a ver en la imagen, este sería el seno esfenoidal izquierdo. Hacia la parte derecha estaría el receso lateral de ese seno esfenoidal, y ahí alcanzamos a ver el defecto, que según el reporte de la tomografía era aproximadamente unos 8 milímetros. Ahí vemos la sonda, la cánula de succión que está apuntando hacia el defecto, hacia el lado de allá, y ahí vemos el defecto que comunica con la cavidad intracraneal, y ahí está también el meningocele, que pues eso se ve en el video que pues, lastimosamente no podemos ver en este momento. Oh, es que lo estoy encontrando desde allá.
Bueno, entonces ya la reducción del meningoencefalocele pues fue a cargo del servicio de neurocirugía. Ellos realizaron pues la cauterización de ese tejido que estaba saliendo por el defecto, logrando una reducción completa. Posteriormente pues se realizó la rotación del colgajo nasoseptal que se había hecho al principio de la cirugía, se hizo la rotación y se colocó sobre el defecto para hacer cierre, se colocó encima un pegamento de fibrina y posteriormente pues se hizo un taponamiento nasal anterior bilateral por parte de otorrinolaringología, y neurocirugía coloca un catéter espinal para disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo y facilitar la cicatrización. Entonces acá vemos, no sé si podemos reproducir este video. Bueno, en este video veíamos ahí el posicionamiento del colgajo nasoseptal sobre el defecto. Ya entonces pues la paciente duró hospitalizada 6 días en el posoperatorio. Al cuarto día neurocirugía hizo retiro del catéter espinal sin ningún tipo de complicación, y por parte de otorrinolaringología retiramos el taponamiento nasal anterior que se había hecho sin ningún tipo de complicaciones, sin evidenciar ni sangrado nasal ni rinoliquia de ningún tipo, y al 6º día se dio egreso con control ambulatorio. Entonces, el primer control de posoperatorio lo hicimos a los 10 días. Encontramos a la paciente en muy buenas condiciones generales, con una muy buena modulación del dolor, no había presentado nuevos episodios de rinoliquia, no había presentado epistaxis ni otra sintomatología pues adicional. Realizamos en ese momento una nasosinuscopia, evidenciamos varias costras serosas que estaban adheridas al colgajo, que es un proceso normal de cicatrización en cirugía de senos paranasales. Y los cambios pues esperables por su procedimiento quirúrgico, sin signos de evidenciar nuevamente fístulas activas, de ningún tipo de signo de alarma que nos considerara que haya una reaparición de la fístula o una complicación asociada en los primeros 10 días. Aquí tenemos un video de la nasosinuscopia que se le realizó el primer mes posoperatorio. No sé si lo podemos abrir. Entonces, pues ahí tenemos lo que es el remanente del cornete medio. Estamos ingresando por la fosa nasal izquierda hacia la parte lateral, pues todo lo que es para el lateral nasal. Este es el cornete superior. Ahí estamos ingresando ya lo que es el seno esfenoidal. Acuérdense que pues la parte posterior del septum y todas las celillas almoidales están retiradas, y vemos el colgajo posicionado sobre el defecto del receso lateral del esfenoides, completamente ocluido, no vemos que haya ningún tipo de líquido, no se encuentra húmeda la cavidad, y pues se ve el colgajo en buenas condiciones en proceso de cicatrización. Nuevamente realizamos pues un control postoperatorio a los 3 meses de la cirugía. Acá encontramos en este video pues, también de la nasosinuscopia. Entonces acá vemos el ingreso por la fosa nasal izquierda, nuevamente accediendo allá donde está el seno esfenoidal. Vemos el colgajo que habíamos posicionado, el colgajo nasoseptal cubriendo completamente el defecto, ya con una cicatrización un poco más avanzada, ya tomando color normal de mucosa, con las retracciones esperables por la cicatrización, pero lo importante es que no se evidenciaba ni persistencia del defecto, ni reaparición del mismo, ni rinoliquia en ese momento. Y ya pues entonces eso fue lo que realizamos. Se hizo nuevamente un control a los 6 meses. Hasta el momento la paciente no ha vuelto a consultar, ha presentado una muy buena evolución posoperatoria con una resolución completa de la fístula del líquido cefalorraquídeo sin ningún tipo de complicación en su posoperatorio. Entonces, como conclusiones de la charla, ya para terminar,
Siempre es importante pues, recalcar que hay que hacer una evaluación minuciosa de los pacientes ante rinorrea sospechosa. No todo tipo de rinorrea hialina va a ser necesariamente secundaria a una rinitis. Hay rinitis alérgicas, rinitis no alérgicas de varios tipos, pero no siempre van a estar asociados a una rinitis, sino también podemos estar ante un caso de una paciente o de un paciente con una fístula de líquido cefalorraquídeo. Importante considerar los factores de riesgo que nos mencionaba la doctora Nicola al principio. Especialmente pues, en la población en la que las fístulas espontáneas son más comunes, son aquellos pacientes que hayan presentado traumas craneoencefálicos o cirugía de senos paranasales recientemente o en su historia clínica. Es importante pues el reconocimiento temprano de estas fístulas. ¿Por qué razón? Porque haber una comunicación entre la cavidad nasal y la fosa craneal, pues eso permite que toda la microbiota que se encuentra normalmente dentro de la nariz pueda subir hacia la región intracraneal y pues generarnos varios problemas como meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, por lo cual pues siempre es importante hacer una identificación. A pesar de que no es tan frecuente, sí puede haber un diagnóstico un poco más oportuno en algunos pacientes. También resaltar el trabajo interdisciplinario como un pilar importantísimo en pacientes en las entidades que comprometen tanto la base del cráneo como cavidades paranasales, como es este caso. Entonces siempre hay que hacer un manejo interdisciplinario y en conjunto con varias especialidades para que pues, el éxito del trabajo y de los resultados que tengan nuestros pacientes sea el ideal. También pues, se concluye que el abordaje endonasal asistido e interdisciplinario como el que realizamos en esta paciente acá en nuestro hospital es mínimamente invasivo, ya que pues, no genera mayor morbilidad de nuestra paciente y sí tiene una alta tasa de éxito, como se menciona en la literatura. Y nuevamente pues, resaltando la comunicación y la colaboración interdisciplinaria entre los varios servicios que intervienen en el tratamiento y en el manejo y también en el diagnóstico de los pacientes para mejorar así los desenlaces clínicos. Entonces, pues eso era lo que les traíamos. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la excelente presentación que acaban de realizar. Yo quisiera abrir los micrófonos para que, si alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta, los escuchamos. Todo muy claro, no entendieron nada. Por favor, les agradezco que nos regalen su asistencia y los comentarios en relación con el atendido en el QR que está en pantalla. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Si no, quisiera pedirle al grupo otorrino si nos regalan un mensaje de cierre, como un mensaje final que quede para todo el mundo en relación con lo que se presentó. Doctora Avellaneda. Bueno, yo creo que en este caso es importante resaltar que en la etapa inicial del diagnóstico del paciente, cada servicio tenía una opinión. Nosotros teníamos la nuestra, el servicio de neurocirugía tenía otra, radiología tenía otra. Y creo que el éxito de este caso fue habernos podido sentar y definir cuál era la intervención que más le convenía al paciente y que más integralmente iba a tratar su problema. Creo que lograr esto fue una tarea que fue bastante, digamos, tuvieron que intervenir distintas áreas del hospital, distintas coordinaciones, pero creo que finalmente se logró y se logró el mejor desenlace para el paciente, que es lo que creo que debemos buscar en instituciones como estas, que cuando entre las especialidades no logremos ponernos de acuerdo, haya un garante o una, no sé si la palabra sea un juez, pero alguien que pueda permitirnos conciliar eso buscando los mejores intereses para los pacientes. Creo que ese es el mensaje clave de este caso, y es buscar esa relación interdisciplinaria que a veces tiene que ser mediada por alguien más que nos permita ponernos de acuerdo. Gracias, doctora Avellaneda. Bueno, yo les pido por favor un aplauso. Gracias por la asistencia al Ateneo. Invitarlos que en este mismo mes de julio, el último jueves, vamos a tener un nuevo Ateneo con el servicio de pediatría, por favor, para solicitar su participación. Muchísimas gracias. Excelente.